Bio, 10 Sí. de la mañana con 40 minutos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Todo bien? Es un déjà vu. Este es un déjà vu. Sí. Pasó todo tan rápido, además, ¿o no? Sí, pues, pasa. Así todo tiene tiempo para sentarse, para meditar sobre el Frente Amplio, escribir un libro. Ah, muy bien. No, sí, yo creo que uno tiene que tener el derecho y la obligación de tomar ciertas distancias. Y además uno viene del mundo académico y está acostumbrado a que eso es parte del trabajo, que uno de repente se enamora de una idea, que uno de repente dice, no, esta cosa es lo máximo que se le ha ocurrido, y de repente uno pondera a los 2 horas y dice, no, en realidad no es lo máximo, es lo mínimo que podría pensar un ser humano. Entonces, el desde. Entonces uno tiene que, no, sí, ha sido un tiempo muy, muy interesante, así es que, y por eso en ese proceso seguimos escribiendo y hemos seguido trabajando con eso, entre ellos el libro que tiene Frente Amplio en el momento cero. Sí, lo leí. Sí, no, sí, es un libro que nace hace 2 años, ¿eh? Es el libro que más me he demorado en escribir porque... Es que eso te iba a preguntar. Sí. Eso te iba a preguntar. ¿Hace cuánto lo empezaste a escribir? Yo normalmente me demoro 6 meses. Mi récord son 2 meses. ¿Ya? ¿Cuál escribir un A escribiste libro. veces en 2 sí, meses? full inspirado. La muerte En de 2 la... meses escribí 2 libros. La agonía de la Escribí élite. al mismo tiempo El derrumbe del modelo y El no al lucro en 2 meses. Pero es que venía de trabajar en el banco, entonces estaba como con privación, no había podido escribir. Llevaba 1 año y medio Ahogado. trabajando en un banco, ¿ya? Que me encantó, aprendí mucho de economía, qué sé yo, pero evidentemente no podía escribir. Pues. De hecho, lo único que podía hacer era realmente las actas de las reuniones. Y las escribía como cuento y la gente, mi jefe se enojó, dijo, ya es mucho, o sea, no podía mandar un cuento de 15 páginas para una reunión. Entonces, ahí lo escribí muy rápido. Pero ahora fue bastante más lento porque yo lo partí escribiendo en el 2016 cuando empieza el proceso de construcción del Frente Amplio. Y dije, aquí hay que dar una... Yo había hecho un libro sobre el surgimiento de la nueva mayoría y como respuesta política a la crisis del 2011. Esa respuesta, decía yo en ese libro, iba a fracasar. Eso se escribe en primeros meses del gobierno de Bachelet. Esa respuesta, a mi juicio, efectivamente fracasa. Y entonces empieza a surgir la segunda respuesta política a la crisis, que es otra respuesta, la respuesta del Frente Amplio. Y entonces dije, bueno, tengo que dar la continuidad. Y entre medio de todo esto, yo también estaba ayudando a formar el Frente Amplio, qué sé yo. Y de repente estaba metido de presidenciable y ahí tomé distancia un rato. Dejé de escribir durante ese periodo, ¿ya? Y ahí incorporé a un investigador que trabaja conmigo en la USACH, que es Andrés Cabrera, y empezamos a ver los mecanismos para que no se contaminara el libro con el hecho de que yo estaba Te iba a preguntar, investigador y de objeto de estudio. porque hay una pretensión, aunque claro, es la pretensión de que hay una cierta objetividad de Sí, poder pues. analizar. No, y yo soy alguien que confía mucho de que los investigadores al menos intentamos sostener. O sea, una cosa es que uno sepa que la objetividad es algo que no existe y otra cosa es que uno no lo intente. Son cosas bien distintas. Y uno lo intenta todo lo que puede. Y efectivamente, entonces ahí hicimos una serie de protocolos y procedimientos para que efectivamente no se produjese algún tipo de sesgo respecto a los hechos. ¿El Frente Amplio siempre está vinculado a su momento cero al 2011? Nosotros lo que decimos es que además eso es un desarrollo más bien conceptual que yo creo que puede ser interesante desarrollarlo con más detalle después. Que nosotros decimos, el 2011 se produce lo que se llama en filosofía, de hecho, y se usa mucho en la sociología, el acontecimiento. Que para resumir es como el momento en el cual algo cambia las reglas del juego. Pero en realidad el acontecimiento no inaugura nuevas reglas, solamente produce la disrupción de las reglas anteriores. Entonces, ¿en qué momento empiezan a construirse las nuevas reglas del juego? Esas reglas del juego nuevas, a nuestro juicio, se producen en lo que vamos a llamar un momento cero. El momento cero son las elecciones del año pasado. ¿Por qué son nuevas reglas del juego? No solo para el Frente Amplio, sino que para todo. Porque aparece una tercera coalición. O sea, una cosa inédita en toda la historia de la transición. Con representación parlamentaria. Con una candidata que prácticamente casi llega a segunda vuelta, con las condiciones de una coalición, no de una candidatura exitosa. Que en ese sentido uno podría haber, claro, hablado del 2009, Exacto. La candidatura de Enrique Dominami. Exacto. Lo de Marco es distinto porque efectivamente es un gran éxito, mucho más difícil, ojo, porque la historia le regala la posibilidad al Frente Amplio, dado que está en desgaste por completo el sistema. En el caso de Marco Enrique, él tuvo que horadar el sistema en su momento para poder entrar, pero entra como persona, Solo. no entra como coalición.
esto no es solo un partido, es una coalición. Entonces es una coalición donde hay actores que vienen de toda clase de historias, de comités de vivienda, del mundo estudiantil, de partidos antiguos, del mundo ecologista, del mundo sindical. Cuando uno habla del mundo estudiantil, es que esto es interesante también, a mí me parece. Claro, no tenían un correlato en la política de los adultos, sí, digamos, pero claro, en las universidades... Sí, pues, tenían el poder. Pues. Es decir... A ver, pero es muy interesante, en las universidades, el PS, la DC, RN, desaparecen en los 90. Desaparecen en los 90. O sea, yo me acuerdo en su momento cuando, no sé si era el hijo, el sobrino de Rabinet, eso fue como el último candidato de así como de partido que yo vi, que me llegó, que además, no sé cómo, me llegó a la casa el volante, o sea, tenían las direcciones de los estudiantes, o sea, toda la máquina política con capacidad para sacar de las bases de datos de las universidades las direcciones, qué sé yo. Y eso fue lo último que yo recuerdo por ahí, yo estudié en el 94, o sea, 95, 96. Y de ahí para adelante, ya puros movimientos nuevos, que incluso cuando se consolidan eligen cambiarse el nombre. Es muy divertido porque en las universidades como que nunca repiten nombre al año siguiente. Y ahora recién está ocurriendo que en muchas universidades ahora todos esos movimientos ya se llaman Frente Amplio. Y empiezan a hacer, entonces, Frente Amplio, a tener control de gran parte de ese mundo estudiantil. Tengo una duda que me hizo mucho sentido dentro del libro, hay muchas citas, ¿no? Una que dice, el filósofo ruso Alexander Herzen decía que aun cuando la caída de un viejo orden debe alegrar más que conturbar el espíritu, deriva de ello algo pavoroso. El mundo que fenece no deja tras de sí un heredero, como solemos soñar, sobre todo en política, sino una viuda embarazada. Entre la muerte de uno y el nacimiento del otro, dice Herzen, habrá de discurrir una larga noche de desolación y caos. ¿Nació la guagua o todavía no? Esa es la gran pregunta. Yo creo que esa es una pregunta que nosotros dejamos planteada. O sea, bien podría ser que nosotros mismos, yo mismo como actor, y en ese sentido hay que tener la humildad del caso, no estemos forjando como el Frente Amplio al heredero, sino que sencillamente seamos otro ensayo de la historia que no fructifere. O sea, pues eso puede ocurrir. Y que sencillamente cuando miremos a la larga digamos, en realidad qué ridiculez y qué sé yo, qué tontería, porque la historia es así, la historia requiere, a ver, hay situaciones de crisis, por ejemplo, cuando aparece la problemática social en Chile derivada del capitalismo industrial de fines del siglo XIX en todo el mundo, y en Chile aparece, y empiezan a aparecer los partidos de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Surge entonces una problemática que se define como problemática social, donde están los derechos a las sufragistas mujeres, los derechos de los sindicatos, los trabajadores, en fin, la ley de la silla, para poder tener la primera ley laboral en Chile, tener la posibilidad de sentarse ya durante tu jornada de 15, 16 horas. O sea, en medio de todo eso, no hubo una capacidad hasta muy tarde de dar una respuesta política a eso. Esa problemática no tuvo una respuesta política. Entonces, puede ocurrir perfectamente que esto recién apareció en el 2011. Nosotros decimos, oye, ya ha pasado no sé cuánto tiempo y no hemos logrado todavía. Bueno, en la historia, tiempos que se demoran, no nos olvidemos. Nosotros decimos, bueno, la democracia moderna nace con la Revolución Francesa, el surgimiento de la República. Después de la Revolución Francesa se acabó la monarquía y vino un imperio. Y duró 60 años más. Sí, pero Alberto, el otro día nosotros entrevistábamos a Gabriel Boric a propósito de su participación en la mesa de acuerdo, en la mesa de trabajo por la infancia. Sí. Y él decía, y le preguntábamos por las versiones encontradas que había recibido y que habían salido desde el Frente Amplio. Y él decía, somos un conglomerado, un grupo joven. Claro, y joven no de edad, joven de nacimiento, ¿no? Sí. Que están recién y están aprendiendo, como las guaguas tienen que aprender a caminar, a gatear, caminar, hablar, en fin. ¿Crees que se ha manejado bien? ¿Crees que esos primeros pasos del Frente Amplio han sido los correctos, los idóneos? Yo creo que... Porque está la voz de Checopar también, está la voz de Tomás Hirsch, que se contradicen entre ellos. Sí, yo creo que el asunto es de repente no aceptar la dualidad que se pone sobre la mesa en principio. Esto me recuerda... Como base. Claro, esa época donde estaba el conflicto en Irak. Entonces, muchos iraquíes salieron a marchar con unas pancartas que decían ni Bush ni Saddam. Sí, claro. O sea, no nos hagan elegir entre los dos, por favor. Entonces, ese es un poco el punto. Yo creo que el punto de fondo es que Gabriel puede haber hecho algo maduro personalmente y no haber hecho la coalición algo maduro al permitir o no permitir, da lo mismo, pero al no pronunciarse respecto a la temática de qué significan esas comisiones y cuál es la posición política frente a las comisiones. El punto de fondo probablemente era que la Mesa Nacional de Frente Amplio dijera,
validamos la participación en comisiones, nos parece que las invitaciones tienen que ser a conglomerados, nosotros vemos quién tiene que ir, porque resulta que la persona que está a cargo acá para estos temas son tales y tales, ¿ya? O no van a ir congresistas, van a ir expertos, porque, ojo, comisiones con congresistas no existen desde el año 94, en una época muy distinta de la transición iniciándose, pero tiene muy poco sentido, legal, lógico, hacer una comisión con congresistas que van a tener comisiones de trabajo después en el Congreso. Quiero hacer una pregunta, profesor, la siguiente. ¿Puede que ello ocurra precisamente porque no estamos en presencia de una... Esta discusión se da a propósito de la nueva mayoría. ¿Son un pacto político o es un pacto de gobierno, un pacto electoral? No. Estamos en condiciones de discernir, digamos, sí, a unas semanas, digamos, de haber asumido con 20 diputados, un senador, ¿sí? Sí, un senador. Un senador, 21 parlamentarios entonces en el Congreso. Entonces, y 19 core. Y 19 core. Entonces uno podría, está bien, si hay ciertos factores que hacen que quienes incluso pueden ser, somos tan heterogéneos, somos tan diversos, somos muchos partidos, etcétera, sí, pero hay elementos que hacen que peguen, y uno de ellos precisamente es la responsabilidad a la que se ven enfrentados de hacer collera, primero enfrentar una elección, hacer la collera juntos y mantenerse unidos, pero no necesariamente hace de eso un conglomerado político al que uno pueda denominar en este caso Frente Amplio. Claro, yo creo que el error es creer que la unanimidad hace el conglomerado. Esto es un proyecto político, ojo, es un proyecto político que requiere todavía trabajo, por supuesto, pero es un proyecto político. En Chile no hay un proyecto político de centro izquierda hace mucho rato, porque lo que hizo la Constitución no fue configurar un proyecto político, sino que hizo un proyecto no tuvo una ideología de base. Más bien lo que hizo fue administrar adecuadamente un modelo con un buen proyecto de carácter epocal, o sea, la transición. Pero la transición, por definición, porque tiene que transitar a algo, no podía ser una época para siempre. Y eso fue lo que no comprendieron. Por lo tanto, no hubo un proyecto político sustantivo. El Frente Amplio tiene un proyecto político que efectivamente es ser la primera coalición contraria al neoliberalismo en Chile. Eso es inédito en mucho tiempo. Pero ese proyecto político requiere todo el trabajo que significa eso, que no es menor a nivel mundial. O sea, si se logra llegar a algo importante, eso es un aporte a nivel mundial. Y ese trabajo hay que hacerlo. Y yo creo que ahí es donde y ahí hay un aprendizaje, ojo. La derecha tiene diferencias más grandes que las que hay en el Frente Amplio. Más grandes, evidentemente. O sea, Osandón lo que le dijo... Partiendo por las valóricas... La diferencia valórica, pero además la diferencia política, lo que le dijo Osandón a Piñera en la elección. Y un presidente de la República que llega a ser presidente, gana su elección y siente que tiene todo el poder en sus manos, que tiene además, no tiene problema porque tiene $3.000 millones en el bolsillo, ¿ya? Ese mismo presidente va y dice, ya, pero el señor Osandón tiene su gente, me sirvió para ganar y yo entonces lo escucho, lo respeto y le doy un espacio. Y entonces le doy conducción política porque lo integro. Porque si lo desintegro y se me va con Kast, se me puede armar un lío. Entonces entiende que las diferencias no significan rivalidades. La nueva mayoría de una diferencia que va de la A a la Z. La derecha de la A a la P, nosotros de la A a la H. Ni siquiera son tan grandes las diferencias nuestras, pero se nos están notando más porque nos ha faltado conducción, nos ha faltado alguien que diga la mesa nacional. ¿Falta de liderazgo, dices tú? Falta de conducción, o de la mesa nacional, o del líder principal de la coalición, que es evidente que es Giorgio, porque es uno de los fundadores y porque además es el que lleva... Perdón. Beatriz Sánchez no. Ella era una buena candidata presidencial. Una buena candidata presidencial. Pero no y para mí justo debería ser la siguiente candidata presidencial. Pero me parece muy evidente que ella no traía al dedillo el manejo de la coalición. Ella el ADN. Claro, ella no estuvo en el origen y no tuvo la relación de origen de conversar, negociar el ingreso de todas las fuerzas políticas. O sea, eso lo trae fundamentalmente RD como partido que se funda primero de todos los otros partidos. Alberto, en el lanzamiento del libro dijiste, porque esta es la cita que quedó, yo no la escuché y por eso te lo pregunto, porque ha generado polémica. Las propuestas que se tienen hoy están dentro del capitalismo, a propósito del diagnóstico de las iniciativas del Frente Amplio. A ver, yo de verdad, según recuerdo, la frase es así. A partir de que uno de los comentaristas, Mirko Macari, va y dice que hoy día la pregunta es si están haciendo algo nuevo realmente en términos epocales a nivel mundial.
Entonces él plantea que con todas estas orientaciones que van desde iniciativas como la permacultura, a las empresas B, qué sé yo, toda clase de formas de transformación que él valora como muy relevantes y que van a generar una transformación muy importante en el futuro, como hay personas que así lo creen, ¿ya? Plantea si el Frente Amplio responde a esa misma lógica. Entonces yo le digo que no obstante haya gente adentro del Frente Amplio que efectivamente crea que eso es viable, es evidente que en el Frente Amplio se opera en la lógica del mundo que existe hoy día. Y se opera en la lógica del mundo que existe hoy día no solo por pragmatismo, sino porque además muchos consideran que hay que operar en esa lógica. Y porque hay algunos que no son anticapitalistas, de hecho. Los liberales, por de pronto, sectores de RD mismo, que no son antiliberales, o sea, no son anticapitalistas, son antineoliberales, que es una cosa distinta. Y pero si tú tratas de sintetizar lo que acabas de decir, probablemente das con una vas a frase. esta frase. Pero la verdad es que entonces yo ahí digo, a ver, entonces aquí lo que decíamos al principio, el momento en que tú tomas distancia y dices, a ver, pongámonos en situación. Es un lanzamiento de un libro, una cosa que me parece muy valiosa en la historia de la humanidad, lanzar libros, pero es una cosa muy común. Hoy día hay en la práctica casi la misma cantidad de escritores que lectores, ¿ya? Entonces, o sea, no, se escriben más libros que nunca y se leen menos que nunca, ¿ya? Entonces, objetivamente no es una cosa tan importante. Me encantaría que fuera más importante, me encantaría que mi libro tuviese la importancia no de la Biblia, pero algo cercano, pero no lo es. Y en ese contexto me parece que esa exégesis es un poco extraña. El mismo día de esa exégesis, ocurrió que el ministro Varela, ministro de Educación, cometió una ordinariez, además de todo, ¿ya? Como ministro de Educación inaceptable, lo que dice los condones y los campeones de sus hijos, o de los hijos de un tercero, si es que es una ironía, no se entiende muy bien si fue un chiste, su humor, pero en cualquier caso, es una ordinariedad, y él es ministro de Educación, eso es grave. Ese mismo día, ya resulta que Sebastián Piñera hace dos jugadas de toma de control político, de poder. Una es que su exministro, y muy cercano a él, y socio con él en Colo-Colo en su momento, toma Colo-Colo de nuevo, que eso es importante en Chile, no es menor. Y el mismo día el Servicio de Impuestos Internos ya se querella contra Marco Enrique Dominami por los aportes de SQM que el mismo presidente Piñera recibió de SQM. Y que no solo recibió Sebastián Piñera, sino que no solo lo usó para la política, sino que incluso lo usó para sus propias empresas, donde le pagó remuneraciones a sus ejecutivos con plata de SQM donada políticamente. Y el mismo Servicio de Impuestos Internos, en un acto de poder gigantesco al estilo Temer contra Dilma Rousseff, va y entonces le dice al otro candidato que recibió plata como él, le dice, usted sí puede ir preso, ¿ya? Y yo no, porque soy presidente. O sea, como Temer, que saca a Dilma Rousseff por supuestos actos de corrupción que están demostrados que no fueron, siendo él. Y él estaba metido en el mismo caso de corrupción con el que denuncia. Entonces, y estamos preocupados, de verdad estamos preocupados de mi libro. Fantástico lo encuentro, pero de verdad ponderemos. Bien, Alberto Mayol. Frente Amplio, en el momento cero, Alberto Mayol y Andrés Cabrera son los autores de este libro desde el acontecimiento de 2011, el acontecimiento, hasta su irrupción electoral en 2017, el Frente Amplio. Gracias. ¿Disponible ya? Disponible, sí. Está en todas las librerías, totalmente repartido. Súper. Que te vaya súper bien. Muchas gracias.